entender un poquito en la organización. Ahí empezaba. Este tema, lo que les comentaba, este tema me pareció súper curioso y llamativo porque es un tema que siempre estamos en el camino en que en algún momento, si estamos inmersos en proyectos, si somos líderes de proyecto, project manager, jefe de proyectos, coordinadores de proyectos, y que me ha tocado en algún momento, ¿no? En el tema de la cultura de proyectos y ser project manager o coordinador de proyecto como tal, hoy en día las organizaciones está en una aceleración o realmente la sociedad, estamos en un boom, en el famoso entorno VUCA, en el cual todos aceleran, ¿no? Productos, servicios, donde tenemos que ir innovando comúnmente y no hay una opción de poder ir, de alguna manera, las organizaciones ir transformándose o ir adaptándose a las necesidades que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, utilizar nuestros procesos, ¿no? Adaptarnos mucho más rápido. Y es ahí donde la organización empieza a adoptar lo que hoy en día conocemos y lo que de repente muchos conocen y otros de repente es una palabrita nueva o que lo han escuchado por ahí, ¿no? El tema de la agilidad. Entonces, las organizaciones buscan adoptar la agilidad de alguna manera. Y ahí es donde entra el Project Manager, ¿no? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedan las personas que siempre han estado en proyectos, donde la agilidad nos dice que la figura del Project Manager no está como tal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como Project Manager, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acompañar en este camino transformacional, si queremos llamarlo así, en este camino de volvernos o que la organización vaya adoptando, perdón, la agilidad, ¿no? Entonces yo quisiera empezar, bueno, ahí ya me presentó Robert ahí muy bien con bombos y platillos, ¿no? Pero también yo quiero dejarle aquí mis datos también, si por ahí alguien en algún momento me quiere contactar, yo bienvenido, ¿no? Ahí están mis datos, las redes sociales, mi correo, mi número de contactos. Si en algún momento alguien me quiere contactar por algo en específico, por de repente alguna consulta en particular sobre este caso, sobre alguna otra charla que pueden haber visto por ahí, yo encantado, ¿no? Encantado de poder compartir con ustedes. Entonces, quisiera empezar un poquito conociéndolos un poquito, o sea, conocen de agilidad, ¿no? Conocen de agilidad, aquí está de repente. Lo que quisiera saber puntualmente es quién aquí estamos presentes, si alguien está en este proceso o su organización, equipo de trabajo, está trabajando con agilidad o están en el proceso de poder adoptar agilidad, ¿no? Y partieron han inmersos en el tema mucho en el tema de proyectos, trabajando con un cronograma establecido, o lo siguen trabajando con un cronograma, pero están en el camino de adoptar agilidad. ¿Alguien por aquí? ¿El micrófono está abierto? ¿O los chats también? A ver, quisiera escuchar a alguien. Sí, no, voluntarios. ¿Alguien? ¿Alguien por aquí está en el tema de agilidad o está empezando? No tenemos que saber mucho, simplemente comentarnos cómo vamos ahí. ¿Alguien, chicos? Hola Miguel, buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Quién va por aquí? ¿Quién va? ¿Juan? Juan Pablo Juan, ¿verdad? Espinel de Bogotá, Colombia. Sí, Hola, señor, Juan. muchas Ya. gracias. Sí, he tenido la oportunidad de estoy implementando proyectos y soy certificado en Scrum. Estoy en el proceso de certificación de PMP. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, trabajo ambas modalidades, estilo híbrido, ¿no? El acta de constitución del proyecto, el project charter, la AWS, pero asimismo también los daily meetings, las reuniones con los clientes, la socialización. Entonces, estoy como en un mix. Ahorita pues que salió la nueva versión de PMP desde el año pasado, que entró como en ese enfoque un poco más ágil. Antes yo lo había estudiado el PMP, el PMBOK 5, el 4, entonces eran muy rígidos. Ahora han estado como más flexibles y pues trabajan un poco de Kanban, un poco de Scrum, la ética. Entonces pues bueno, ahí aprendiendo de todo un poquito, por eso me pareció muy importante la presentación de hoy.
Buenísimo, buenísimo, Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo, ahí estás con unos temas híbridos, dependiendo también del contexto, de cómo, qué es lo que te pidan, de alguna manera. Juan Pablo, una cosa, tú estás en la industria de En proyectos de la, en software, sí, consultoría en seguridad informática, correcto. Ok, ok, perfecto. Entonces sí, bueno, como Juan Pablo dice, el PMBOK, el PMI, ¿no? Está en la necesidad de, poco a poco va evolucionando el PMBOK, ¿no? Y de alguna manera está adoptando principios, o se está volviendo más flexible, ¿no? Principios y valores que ahora nos están aportando en la versión 7, sin dejar de lado la versión 6, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, porque la versión 6 bien es importante, procesos de gestión que debemos ir conociendo, ¿no? Pero está bueno. Ahora, Juan Pablo, equipo, trabaja tu equipo como tal, de repente temas híbridos, en momentos con temas netamente o en otros momentos con temas de tradicional, pero es el equipo, o ves que a nivel organizacional están buscando escalar el tema de agilidad, por si acaso. O sea, por ejemplo, empezar a trabajar ya con las unidades de negocio, haciendo charlas o reuniones grandes, ¿no? Para proyectar objetivos de negocio trimestrales. ¿Están en ese camino o lo ves que están trabajando como equipos de TI nada más, esa partecita? Correcto, solamente como equipos de TI nada más por el momento. Ok, perfecto. Ok, está bien. Entonces, claro, al final es un tema de madurez que poco a poco las organizaciones deben ir adoptando y empezamos siempre como equipos. Como Juan Pablo, empezamos con equipos que van trabajando o empiezan a adoptar, ¿no? Práctica. Está buenísimo. Punto de Vale, inicio de muchas partida. gracias. Ok, buenísimo, Juan Pablo. ¿Alguien más ahí como para iniciar? ¿Alguien más por ahí? A ver, otro voluntario por ahí, Hola, yo por acá entonces. Juan por Carlos. aquí, por aquí. Hola. Hola, Juan de Nicaragua. Hola Juan, gracias por estar aquí conectado. Te escuchamos ahí, Juan. Coméntanos un poquito. Listo, muchas gracias. Pues sí, pues mi experiencia, vengo saliendo un poquito del sector de la banca, donde Ujú. similar al compañero que anteriormente compartió, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues se usa la metodología predictiva o la adaptativa, propiamente con el marco de trabajo Scrum. Digo, vengo saliendo de la banca porque actualmente me encuentro en el sector retail, donde en esta compañía en la que estoy, ellos ya están escalando la agilidad. En este Buenísimo. caso, se han inclinado con el marco 6 y precisamente nos estamos encaminando a ir organizando lo que sería el primer program increment y demás. Así que por ahí andamos. Ok, Juan, buenísimo. Por ejemplo, ¿qué rol estás desempeñando o dentro de los proyectos que venías dando? ¿Qué rol estás desempeñando por ahí? ¿Me puedes comentar un poquito para ahí comentarte algo? Sí, eh, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Si era predictivo y tenía todo este tema de bien estructurado, entonces el rol que desempeñaba Project Manager. Y Ujú. si era un proyecto adaptativo, Scrum Master. Ok, buenísimo, buenísimo. Y ahí cómo ves las diferencias entre el Project Manager y el Scrum Master? ¿Cómo los ves ahí? Juan. Ok, el Project Manager, cuando funjo como Project Manager, hay un involucramiento mayor, digámoslo así, y como Scrum Master era más, ¿qué te digo? Como más de coach lo sentí, ¿no? Me dejaba más que figurara el Product Owner, de hecho, era parte de mi, ¿cómo decirlo? Mis lineamientos, digamos, hacer surgir la figura del Product Owner Hacer, en la institución, porque pues estaba acostumbrado a solo ser la figura de negocio a la que se le consultaba, pero nada, echar a andar al product owner para que se haga cargo de su backlog. buenísimo, buenísimo. Buenísimo, Juan. Está bueno. Perfecto, entonces vamos a hablar ahí, vamos a ir nutriendo un poquito eso, ¿no? De lo que nos ha venido contando Juan y Juan Pablo, creo que era, perdón que me fue ahí el nombre, Pablo, ¿no? Ok, entonces, bueno, creo que para todos, creo que para nadie es nuevo un poquito que el mundo obviamente está cambiando radicalmente, ¿no? Estamos a una edad descomunal, ¿no?
se está acelerando de una forma vertiginosa en las últimas décadas, de cómo desarrollamos productos, de cómo cambian los productos rápidamente, los servicios, ¿no? Recuerdo de hace, no sé, pues 20 años atrás, ¿no? Mi abuelo buscaba, para llegar a un lugar, de un punto A a un punto B, no sé cómo era en otros países, pero por ejemplo acá en Perú sacaba una guía, ¿no? Una guía grandísima y con una lupita buscaba la calle donde quería llegar, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Cómo llegamos a una calle súper rápido, sin ni siquiera conocer, ¿no? ¿Quién nos ayuda? Waze, Google Maps, ¿no? Antes, para tomar un taxi, ahora aparece, o sea, teníamos que ir a la esquina, tomar el taxi, ahora aparece Uber y todas las competencias de Uber, Airbnb, o sea, todos los servicios van evolucionando. Ahora, un celular, por ejemplo, es sumamente ya, un celular es tan simple hoy en día que tenemos todo en un celular, ¿no? Ya no solamente es para llamar y todo, o sea, entonces todo está cambiando a una velocidad descomunal y conocemos de alguna manera lo que hoy en día le llamamos el entorno VUCA, ¿no? ¿Qué caracteriza hoy en día en la etapa donde nos encontramos? Estamos en un entorno donde es netamente volátil, donde se presenta un ritmo intenso los cambios, van surgiendo cambios sumamente rápidos. Hace 10 años los celulares salían cada cuánto salía una versión, hoy en día en un mismo año a 3 versiones, ¿no? Los sistemas operativos o las funcionalidades son sumamente cada vez más rápidos porque tenemos que irnos adaptando a las necesidades, ¿no? Entonces nos encontramos en un entorno donde las cosas van de manera acelerada, ¿no? Hay incertidumbre, hay complejidad, ¿no? Hay ambigüedad. Entonces tenemos que afrontar de alguna manera este entorno. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cuál es el reto? O hay las organizaciones de cómo irse adaptando rápidamente, cómo manejar la complejidad, cómo manejar la incertidumbre de alguna manera, ¿no? Sabiendo que nos encontramos en un entorno ambiguo y volátil. Entonces, de ahí está el gran reto en las organizaciones. Toda organización, de alguna manera, tiene que manejar la generación de valor o ver cómo va adaptándose para generar valor en este entorno VUCA. ¿Y cómo entonces podríamos generar valor en un entorno donde nos encontramos, ¿no? Complejidad, ambigüedad, volatilidad, incertidumbre. Y es ahí donde, de alguna manera, surge o sea, para cambiar, o sea, para otorgar o poder otorgar valor en este entorno, debemos de alguna manera tradicional en la que operamos, en la que trabajamos, en la que desarrollamos proyectos, en la que desarrollamos productos y servicios para agregar valor. Esa es la consigna. O sea, las organizaciones, de alguna manera, tienen el gran reto de cómo ir cambiando, o cambiar esa forma tradicional en la que venimos haciendo las cosas, ¿no? En cómo desarrollamos proyectos, cómo desarrollamos los proyectos que dan origen a los productos o servicios que de alguna manera buscamos que a través de ellos podamos agregar valor, ¿no? Ese es de alguna manera el gran reto. Entonces empieza a surgir el tema y empezamos a hablar mucho de agilidad, ¿no? Hablar de agilidad podríamos hablar toda una semana completa, ¿no? Pero en palabras simples, las organizaciones buscan ser ágiles, ¿no? Buscan hacer sus procesos de manera. ¿Y qué es la agilidad organizacional? O sea, ¿qué queremos decir con eso? ¿No? En realidad las organizaciones buscan tener la capacidad de poder adaptarse rápidamente, de poder reinnovarse, de poder reinventarse de alguna manera en este entorno VUCA que nos encontramos, un entorno ambiguo, turbulento, ¿no? Volátil, que cambia rápidamente, ambiguo. Okay. Entonces ese es el gran reto que tiene, y la agilidad organizacional es eso, de alguna manera. Si queremos llamar, es lo utópico, ¿no? Llegar aquí. La agilidad organizacional finalmente camino donde las personas, la organización, el equipo, va a empezar a ir por ese caminito de turbulencia, de complejidad, de ambigüedad, con la consigna, el gran objetivo
de la madurez, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tener la capacidad de poder adaptar rápidamente sus procesos, de innovarse, de poder reinventarse rápidamente si es que algo nos pueda ocurrir dentro de la organización o una nueva demanda de un producto, de una finalidad, de un servicio. ¿No? A eso le llamamos agilidad organizacional. Ahora, es un reto, ¿no? Entonces, las organizaciones adoptar agilidad, ¿no? Y ahí entran las personas, obviamente inmersas en este cambio, en este camino hacia la organizacional, para las empresas, o para las personas, perdón, y aquí puede estar el project manager dentro de, obviamente, y empiezan a surgir nuevas cosas en el camino, ¿no? Empezamos a hablar de agilidad, empezamos a hablar de Scrum, empieza a surgir la figura del Master, del Product Owner, de los developers. Si vamos un poquito allá, empezamos a escalar y empiezan a aparecer los marcos de trabajo de escalamiento, como por ejemplo que Juan Capa, no, el segundo Juan estaba adoptando, ¿no? En su organización. Por ejemplo, no es el único, está Nexus, LES, otros marcos de trabajo que nos permiten escalar agilidad, por ejemplo, y empiezan a trabajar con células, squads, tribus, y empiezan a surgir todas estas, vamos a llamarlo entre comillas, estas nuevas cositas, empezamos a camino hacia ser una organización ágil, ¿no? Que no es fácil, es un camino tremendo que hay que recorrer y va a depender de muchas cosas, del tamaño organizacional, ¿no? De la estructura que tiene la organización en ese momento, ¿no? Y principios y valores tienen obviamente respecto al rollo de proyectos y productos, ¿no? Entonces, aquí es la gran disyuntiva, ¿no? Como project manager, ¿no? Como project manager, ¿cómo afrontamos este camino? ¿No? ¿Cómo afrontamos este camino hacia la agilidad, o sea, que la organización, cómo ponemos nuestro granito de arena para que la organización vaya adoptando el tema de agilidad? Y es importante que hay que entender a partir de ahí, ¿no? La agilidad es un proceso en el cual, ¿no? De alguna manera es un proceso en el cual nosotros vamos a ir en el camino aprendiendo, cometiendo errores, ¿no? Aprendiendo de esos errores, de alguna manera. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta, que la agilidad de alguna manera se centra en la entrega de valor. Y acá va un poquito la primera pregunta para hoy día, ¿no? Entender cómo un project manager podría participar en el proceso, hay que entender primero desde el punto de vista de un project manager. Hoy en día, ¿qué hace un project manager? ¿No? Un equipo, ¿no? En el cual está a cargo de un proyecto, ¿no? Y tiene que cumplir los objetivos del proyecto, ¿verdad? Entonces partamos de cómo determinamos hoy en día que un proyecto, partamos de ahí, lo que hacemos como project manager, ¿no? Estamos liderando un proyecto, podemos liderar uno o varios proyectos, dependiendo también de la organización, y lideramos un equipo, tenemos que sacar adelante el proyecto, ¿no? Partamos de aquí. ¿Cómo determinamos si un proyecto es exitoso o no? ¿Alguien? A ver ahí, puede por el chat. ¿Cómo determinamos si un proyecto es exitoso? A ver. Creo que estas conocemos muchos, ¿verdad? ¿Cómo ya sabemos o cómo determinamos que un proyecto es exitoso, chicos? A ver, vamos de ahí. A ver, por el chat. Luis nos dice, si se satisface el alcance del mismo. Sí. Si se satisface el alcance, sí, pero no solo el alcance, ¿no? Ariani dice sus objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos? Si se alcanzan las metas. Juan Pablo librando la triple restricción, esa está buenísima, Juan Pablo, ¿no? Juan Cortés dice, cumpliendo los objetivos, alcance, mínima desviación de cronograma y costos. Claro, perfecto, que tiene que ver con la triple restricción, ¿no? Porque se cumple, Andrea dice, porque se cumple el alcance, tiempo y costos programados. Perfecto, ¿no? Michelle dice, si se entrega valor. Perfecto. Muchos han coincidido
con eso. No lo creo que acá puedo aprovechar, que estoy acá con el fundito celeste. Muchos han ido, ¿no? Que un proyecto se termina si es exitoso, si yo logro equilibrar esto, alcance, los tiempos, o el cronograma, ¿no? Y los costos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo logro de alguna manera entregar lo que me comprometí a entregar, o sea, lo que planificación, lo que se validó como alcance, ¿ok? Y logro terminar, claro, ahí se debe tener en cuenta los umbrales, claro, si logro terminar del tiempo establecido de mi cronograma, obviamente con las desviaciones permitidas, porque siempre en todo proyecto hay desviaciones permitidas, si logro terminar dentro de las desviaciones permitidas, dentro de mi cronograma, ¿no? Y logro terminar en tiempo, entregando lo que me había comprometido, con los costos que he presupuestado también de acuerdo a las desviaciones previas, entonces podría decir de alguna manera que el proyecto es exitoso, ¿verdad? Pero hay una cuestión aquí, y es el tema, y ese es creo que yo es el punto de quiebre para entender cómo managers podríamos aportar o participar en este proceso de cambio, ¿no? este proceso de adaptación al tema de agilidad. Hay que entender un poquito que un project manager, y no está mal, porque para eso es project manager y para eso es justamente, vamos a ponerlo así, contratado, ¿no? El project manager normalmente suele tener, nosotros conocemos como un project mindset o un pensamiento de proyecto, ¿no? Donde el project manager está pensando en esto. Está pensando en esto. ¿Y cómo logramos conseguir esto? A ver, ¿alguien me puede decir cómo entregar el alcance que hemos planificado en el tiempo con los costos planificados? ¿Cómo conseguimos esto? ¿Qué me dicen? ¿Haciendo qué cosa? A ver. Juan Cortés dice controlando. Perfecto. Haciendo seguimiento y control. Haciendo seguimiento y control a los indicadores. ¿A qué hacemos seguimiento y control, Juan Cortés? ¿A qué le hacemos seguimiento y control? Tenemos que, el programa tiene tareas, o sea, tenemos que hacerle seguimiento y control a las tareas del proyecto, ¿o no? Y ese seguimiento tareas del proyecto. ¿Ok? Por ahí está parando la... Ya regresó, ya regresó. Ok. Entonces, a ver, el Project Manager lo que hace es gestiona tareas y tiene que hacerle seguimiento y control a estas tareas a través de indicadores del proyecto, ¿no? Y es así como apunta a tener un éxito en el proyecto, a comprometer o a entregar lo que le ha comprometido, tiempo establecido, planificado, ¿no? Y eso es lo que hace un Project Manager. Cuando nosotros vamos hacia la agilidad un poquito, ¿no? El tema va ahí, que el Project Manager, llamo así, como que se empieza a dar sin piso, ¿no? Porque de alguna manera el Project Manager está a cargo de un equipo, seamos claros, es como que el amo y señor del proyecto, ¿no? Él decide, ¿no? Él decide, obviamente, la organización, qué poder tenga el Project Manager, pero normalmente él está a cargo del equipo. Él toma decisiones del proyecto, ¿no? Decide qué sería lo mejor para el proyecto, de alguna manera. Cuando vamos al tema de, ¿no? Ya no es necesaria o ya no se ve la figura del Project Manager como tal, ¿no? Y es ahí donde hay Project Managers, como estaba comentando Juan,
que pasan a ser la figura de un Scrum Master. ¿Ok? Pero este simple que ocurre de pasar el Project Manager sino Scrum Master, hay muchas cosas detrás. Y ese es una de los, a veces del talón de Aquiles de por qué en las organizaciones no funciona la agilidad a veces, ¿no? Y empezamos a decir cosas como que la agilidad es una moda, ¿no? Y empiezan a surgir todos ahí. Porque tenemos, ¿qué me refiero con que hay otras cosas detrás? Porque nos tiene que dar claro qué cosa es la agilidad y qué busca la agilidad como tal, ¿no? Es suficiente seguir culturalmente con un pensamiento de proyecto, ¿no? Seguir pensando en proyectos, seguir pensando en que yo tengo que hacerle seguimiento a las tareas, ¿no? Centrarme en los indicadores de proyecto para terminar el proyecto en tiempo y forma, ¿no? Y entregar el producto y, ¿no? Porque hasta ahí termina el trabajo de un project manager, ¿no? Termina el proyecto, entregué el producto, lo pusimos en vivo, hicimos el release, ¿no? Y yo me voy a proyecto, ¿no? Y eso es normalmente como se trabajando en el proyecto, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Hay que entender básicamente del pensamiento del proyecto que debe tener un manager, ¿no? Y más que todo una persona, ya quitándole la etiqueta de project manager, una persona que se empiece a involucrar en el tema de agilidad, ¿ok? Sea Project Manager, Scrum Master, sea Product Owner, sea parte del equipo, ¿ok? Sea stakeholders fuera del equipo, es importante que hay que entender esto de aquí, ¿ok? Y es una de las cosas fundamentales para empezar a entrar en el tema de agilidad, ¿no? Más allá del pensamiento de proyecto, debemos ir adoptando una mentalidad de producto, ¿no? Todo proyecto finalmente se lleva a cabo para, obviamente, desarrollar un producto o un servicio, ¿no? Desarrollar un, pero no necesariamente por realizar un proyecto, ¿no? Y tener un producto como resultado final, no necesariamente las personas tienen una mentalidad de producto o lo que le llamamos el product mindset, ¿no? Son dos cosas distintas y a veces este salto, ¿no? Vamos a ponerlo acá con un colorcito verde. Este salto y aquí es lo que nos cuesta mucho. Y a veces solamente cambio de nombre, ¿no? Project Manager, Owner o Scrum Master, ¿no? Porque ambos deben tener esa mentalidad de producto como tal. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de un Project Mindset, como ya hemos venido diciendo, ¿no? Lo que normalmente hace alguien que está con un pensamiento de proyecto es básicamente centrarse aquí, en alcance, tiempo y costos, ¿no? Está más pensando en gestionar tareas, ¿no? Está más pensando en que, ok, ¿cuánto presupuesto me queda? ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos retrasados? ¿Cómo podemos hacer para recuperar ese tiempo? ¿No? ¿Ok? Y nos comprometimos en lo que dice ¿no? Lo que firmó el cliente, esto es lo que terminamos, esto es lo que hacemos, no más, ¿no? Porque ya no tenemos tiempo, tenemos que cumplir tal fecha y obviamente ya se nos va el presupuesto y salimos. Y a veces eso pasa, ¿no? Terminamos a veces los proyectos a empujones con tal de terminar en el tiempo y con el presupuesto determinado. Y a veces pasa eso. Entonces hay que entender un poco que ese cambio es todo un proceso, pero que debemos empezar a adoptar un cambio pensamiento de producto, donde ya no nos va, ya nuestro pensamiento no está centrado en gestionar tareas, sino en la entrega de valor, ¿no? ¿Cuánto valor estamos entregando? ¿Ok? Porque yo puedo terminar, y aquí viene un poco la gran consigna, ¿no? Yo puedo terminar el proyecto de alguna manera en el tiempo determinado, planifiqué 8 meses, lo terminé en 8 meses, con el puesto determinado, lo presupuesté en $20,000 y estoy de repente hasta gastando $19,000, y con el alcance, con que lo que estaba establecido que íbamos a entregar, ¿ok? Pero resulta que finalmente cuando esto llega a los usuarios, ¿ok? Y eso pasa, y también me ha pasado muchas veces, hay funcionalidades que no se usan,
hay cosas que realmente no eran lo que esperaban, ¿no? Y a veces nos pasa que nos hemos llevado 8 meses para entregar algo que realmente no cubre las expectativas de los usuarios normalmente, ¿no? Pasa eso. Creo que aquí pueden algunos podernos dicho que en el momento les ha pasado, ¿ok? Entonces, ¿qué es la mentalidad de producto? Es básicamente pensar en producto. Oye, nosotros tenemos que entregar valor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar de alguna manera, y esa es la gran disyuntiva, ¿no? No fijarnos, cuando nosotros hablamos de entregar valor, la pregunta es, ¿cómo mido el valor de un producto o de un servicio? ¿Lo mido con el tiempo en que lo desarrollé? ¿Qué dicen? O con los indicadores, por ejemplo, de aquí, de cómo está mi cronograma, de mis costos, o cómo mido el valor de un producto o de un servicio, por ejemplo. A ver, vamos a ver que el proyecto es un AdMóvil lo sacamos a producción. ¿Cómo medimos ese valor? ¿Cómo si estamos aportando valor? ¿Qué dicen? A ver por aquí, a ver los leo, vamos a ver por aquí. Luis dice con el feedback del cliente, perfecto. ¿Cómo conseguimos ese feedback? ¿No? A través de encuestas, por ejemplo, y podemos tener, por ejemplo, indicadores, nos dan que como indicadores, por ejemplo, como el SSI, que es índice de satisfacción del cliente, qué tan satisfecho estás de una escala. Por ejemplo, el NPS, por ejemplo, ¿no? Que es el grado de recomendación que tienes de mi producto o servicio. Alguna vez alguien nos ha preguntado en un servicio o en un producto, ¿cuánto recomiendas cuánto tus amigos este producto, este servicio? ¿No? Entonces, es el NPS, ¿qué más? Por ejemplo, ahí Ariane dice si genera beneficios a la empresa. Claro, también, eso por ejemplo son los ingresos, podríamos también, obviamente, el retorno de inversión, ¿no? ¿Cuántos usuarios estamos ganando? ¿Cuánto es el ingreso por usuarios? ¿Cuál es la tasa de deserción, por ejemplo, de usuarios que se me están yendo? ¿No? Y se dan cuenta la gran diferencia entre uno y otro, mientras que uno estamos buscando en las tareas del cronograma para ir midiendo cuánto vamos en el proyecto en tiempo y forma. Por el otro lado, ¿no? La gran consigna es entregar valor y medir ese valor, obviamente, ¿para qué? Para ir mejorando ese producto o servicio, en otras palabras, para ir entregando más valor. O sea, ese valor tiene que irse incrementando. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos con un product mindset, lo que nosotros, bueno, buscamos, obviamente, es entregar más valor incremental y estamos más comprometidos con el negocio, ¿no? Con las métricas de negocio. Y esto es de alguna manera el gran objetivo que podamos tener y es un poco lo que nos cuesta entender no solamente al Product Owner o las personas que están como Product Owner, sino los involucrados en el tema de agilidad. Todos los involucra el Product Owner, el Scrum Master, los desarrolladores, las unidades de negocio que están comprometidas en TI, y a veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? Y entonces empezamos a seguir trabajando maquilladamente, ¿no? Un tema de agilidad con los nombrecitos de Scrum Master, Product Owner, pero seguimos haciendo temas tradicionales y seguimos culturalmente, ¿no? Con un tema de pensamiento de proyecto. Entonces, ¿cómo un Project Manager podría apoyar de alguna manera? Es ir trabajando en esta adopción de mentalidad de producto, que no es nada fácil, pero es un tema cultural que tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que se tiene, ¿no? Y no solamente para el producto, sino, como digo, para todos en el tema de... ¿Ok? Miguel, pero entonces, ¿me estás diciendo entonces qué cosa? Los tiempos no importan, los costos no importan, lo que importa simplemente es entregar valor? No es tanto así, ¿no? No es que los tiempos no importen, no es que los costos no importen, ¿no? Pero la prioridad la tiene la entrega de valor, ¿no?
porque de nada ahorrar tiempo, ahorrar costos y finalmente desarrollo que no va a ser por los usuarios. ¿Ok? O si no les va a aportar valor, y si no les aporta valor, lo consumen, y si no lo consumen, no tenemos ingresos en la organización. ¿Ok? Entonces, centrarnos en la entrega de valor y que este valor tiene que ser incremental. Y es ese pensar o adoptar una mentalidad de producto propiamente. Entonces, podríamos hablar mucho, y aquí viene obviamente justo la comparación, de alguna manera, entonces, entre el tema de que cómo llevar proyectos en forma de cascada o waterfall, ¿no? O la forma tradicional, y por el otro lado de llevar el desarrollo de proyectos o productos, ¿no? De alguna manera en un enfoque ágil, ¿no? Y es ahí donde si no tenemos de alguna manera, esta mentalidad y no las vamos a ir adoptando, se nos complica cuando vamos a utilizar algún framework, por ejemplo, como Scrum, o peor aún si ya empezamos a escalar y utilizamos algún framework de escalamiento como LESS, como Next, como Scrum Scale o como Safe, que comentó Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, para aquí vamos a la otra. Ok. Entonces, la comparativa, de alguna manera, de cómo desarrollamos proyectos de manera tradicional o el enfoque waterfall, donde sabemos de alguna manera que las secuencias o las fases o las etapas en un proyecto señales, ¿no? Y ese es uno de los grandes por qué a veces que en estos entornos VUCA, ¿no? No nos ayuda tanto un enfoque tradicional. Los enfoques tradicionales normalmente presuponen, ¿no? Que al inicio del proyecto yo debería tener un alcance clarificado, ¿no? Que todo esté sumamente claro, vamos a decirlo, oleado y sacramentado en la mayoría de las cosas. Debemos tener un backlog de alguna manera clarísimo, ¿no? De tal forma en el desarrollo del proyecto tengamos los menos cambios posibles, ¿no? Eso es lo que normalmente presuponemos en un entorno o un enfoque web, ¿no? Donde empezamos entonces con las etapas del proyecto, que en el caso estamos viendo una etapa de desarrollo de software, donde hacemos un análisis de requerimiento inicial, terminando esta etapa y esa otra, ¿no? Que sería el diseño del producto, el desarrollo, los programadores aquí harán código, ¿no? De acá vendrá el equipo de testing o pruebas, acá habrá un tema de tira y jala de pruebas, ensayo y error, y finalmente haremos el producción, el deployment, el release, donde entregaremos el producto a los usuarios. Ok, entonces aquí, características de un desarrollo waterfall, ¿cuáles son? Cosas claras desde el inicio. Otra importante, entorno waterfall, ¿en qué momento, chicos? ¿En qué momento estamos en valor? Entregamos valor cuando el producto o el servicio lo ponemos en las manos de los usuarios. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando, por ejemplo, nos pases a producción. Pregunta entonces, en un entorno waterfall, ¿en qué momento entregamos valor? Inicio, a la mitad, al final del proyecto. ¿Qué dicen? Al final, ¿no? Al final buscamos entregar valor. Entonces, normalmente nos pasamos 8 meses, 10 meses que dura el proyecto para al final darnos cuenta que normalmente o posiblemente no estamos entregando el valor esperado. O de repente hay funcionalidades que no vamos a usar. O hubo ambigüedad en el momento de definir aquí los requerimientos. ¿Ok? Y eso pasa en los entornos tradicionales. Suele pasar en entornos tradicionales. Otra cosa que suele pasar en los entornos tradicionales es que hay poca participación del negocio. Entonces, unas reuniones aquí en el análisis de requerimientos y no los vemos más hasta aquí, las pruebas o hasta aquí inclusive, ¿no? A veces nos pasa. Y esa poca participación
participación del negocio termina, ¿no? Yo entendí una cosa, yo entendí otra, y la entrega de valor se distorsiona finalmente. Entonces ahí donde en ese enfoque, en esa adopción de enfoque de producto, ¿no? Que tomar un enfoque, lo que llamamos enfoque agile o enfoque ágil, de cómo desarrollar un producto apropiadamente, o mejor dicho, construir un producto que vaya a necesidades reales del negocio, de los usuarios, del mercado, ¿no? Entonces, como estamos en un entorno VUCA, de alguna manera, cuando nos encontramos en un contexto VUCA donde hay mucha incertidumbre, donde hay, estamos en un entorno complejo, donde las cosas no están claras, ¿no? Entonces estamos en eso, por ejemplo, en el desarrollo de software, en productos de innovación, no están claras desde el inicio, no sé inclusive lo que voy a construir, no sé qué tener mi servicio, es el problema o necesidad quiero cubrir, ¿no? Pero en el camino voy a ir de qué producto o servicio finalmente voy a construir con la intención de entregar valor y cubrir esa necesidad. Entonces, eso es de alguna manera de hablamos texto idóneo o ideal para empezar temas ágiles o enfoques ágiles, por ejemplo, donde podemos tener desde el inicio, poder de alguna manera, ¿no? Un backlog inicial. Tenemos que tener claro que aquí va a ir cambiando en el camino, ¿no? Va a ir cambiando. Entonces, si yo tengo un enfoque de producto, okay, yo me voy a priorizar, ¿no? Ir adicionando características, ir adicionando funcionalidades que ayuden a que el producto que voy a construir sea mejor, que aporte valor para las necesidades de los usuarios determinadamente. Entonces ahí en el enfoque ágil empezamos a trabajar no con etapas lineales, sino con iteraciones cortitas, ¿no? Que nos van a permitir a través de estas iteraciones, vamos a poner acá iteración 1, iteración 2, a través de estas iteraciones construir una mini versión del producto, ¿no? Obviamente vamos a empezar a priorizar qué cosa construimos primero, porque no podemos construir todo, y avanzamos, recibimos feedback rápidamente de los usuarios y vamos ajustando qué cosas se corrigen, qué cosas nuevas aparecen con la intención de ir mejorando el producto o servicio, y construyendo un mejor producto o un mejor servicio. Ok, estas iteraciones, utilizamos Scrum, estas iteraciones ya se llaman sprints, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en periodos cortos de tiempo, que pueden ser un mes, que pueden ser 15 días, ¿no? En la cual desarrollamos porción del producto, recibimos feedback rápidamente y vamos adaptando el producto o servicio. ¿Ok? Y aparte de eso, ¿qué cosa más? Aportamos valor, porque esto que ya tenemos y que ya ha sido validado por los usuarios, bueno, entonces ya lo puedo poner en la mano de los usuarios, de mis usuarios finales. ¿Para qué? Para que para que puedan hacer uso de ello. Entonces, no me espero hasta el final para entregar valor. Voy a entregar tal. Voy entregando aquí, por ejemplo, voy entregando una primera funcionalidad para que lo puedan ir utilizando. En el siguiente puedo ir desarrollando otra funcionalidad y también voy entregándoles valor, ¿no? Y acá haré otra funcionalidad y les voy entregando valor. Y eso es lo que nosotros decimos valor incremental. Entonces, para ser ágiles, o para llamar que somos ágiles, debemos tener claro dos características. Uno, que desarrollamos productos a través de un desarrollo iterativo, esto de aquí, a través de sprints, si utilizamos Scrum. Y dos, que desarrollo incremental. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente desarrollamos, recibimos feedback, sino ahora eso lo ponemos en las manos de los usuarios para que puedan utilizarlo. O sea, entregamos valor, hacemos release, pasa esa producción, ¿ok? Para que los vayan utilizando. Tenemos que cumplir características, si no, no estamos siendo ágiles, ¿ok? Entonces, estas cosas es
el gran entendimiento que tiene que tener de alguna manera un project manager para empezar a entrar o adoptar o ponerse inmerso en el proceso de cambio hacia la agilidad. ¿Ok? Adoptar una mentalidad de producto, ¿no? Entender cómo es el enfoque ágil, que tengo que hacer un desarrollo tanto iterativo, ¿no? Ir construyendo el producto parcialmente y recibiendo feedback rápido para corregir errores rápidamente y ir adaptando el producto a las necesidades reales y haciendo entregas incrementales. ¿Quiere decir eso? ¿No? Parcialmente haciendo entregas del producto para que los usuarios ya puedan utilizarlo. A diferencia con un enfoque tradicional, el enfoque tradicional te dice, de alguna manera, esto ya debería ser totalmente claro desde el inicio, ¿no? La entrega del producto es al final, ¿no? La entrega del producto es al final y aquí van a empezar a surgir muchas cosas que no las vimos durante el proyecto, ¿no? Y bueno, no vamos adaptando a los cambios, ¿no? De alguna manera. Entonces, este es lo que como Project Manager debemos tener en claro. Debemos tener en claro para poder ir entrando en este camino de la agilidad. ¿Está claro aquí, chicos? ¿Tienen los micros? Pueden escribir por el chat. ¿Me dejé entender? Creo que bien. ¿Se me escucha? ¿Sí? Todo Me dice claro, que bro. todo. Ok, perfecto. Vamos bien, entonces. Perfecto. Entonces, a lo que nos enfrentamos, ¿no? De alguna manera. Seamos Project Manager, seamos Product Manager, gerente, jefe de área, gerente funcional. ¿No? Si nosotros queremos entrar en un proceso o un proceso de adopción, tenemos que... Entonces, más allá de las herramientas que podamos utilizar, por ejemplo, Scrum o si vamos a escalar Safe, LESS o alguno, debemos empezar el proceso de cambio que más que la herramienta en sí, parte de dónde, ¿no? De un tema de mentalidad, de mindset, de chip, ¿no? Un proceso de cambio que no es fácil, pero que debemos ir por ese camino. O sea, es lo primero que debemos hacer. Es como irse sin la herramienta, utilizar de frente la herramienta Scrum o alguna otra herramienta, ¿no? Antes de a trabajar este cambio de mindset, ¿no? Es como que no te pones los zapatos y después quieres poner las medias, ¿no? Haciendo una analogía para que se entienda de manera simple. Ok. Dice, en un proyecto de construcción, también la mentalidad de producto, en este caso, ¿cuál sería el producto? Ajá, perfecto, Melchor. Esa es una pregunta que siempre realizan, ¿no? ¿Y entonces, cómo llevamos la agilidad a un proyecto de construcción, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, hay alguien referente aquí en Perú, justo lo había comentado Roberto, que ha aplicado de alguna manera o ha llevado la agilidad y ha escrito inclusive varios artículos sobre eso, a la agilidad a proyectos de construcción, porque él trabaja, es el presidente de, ¿no? Se me fue su nombre, ayúdame Robert, se me fue el nombre de mi amigo. Ismael. Por ejemplo, que él está mucho en el rubro de construcción y ha escrito porque ha llevado la agilidad en temas de construcción. Para eso Melchor es, ¿no? Ahora, con esto que les digo no significa que la agilidad es el santo grial, ¿no? O sea, tampoco que el enfoque tradicional es súper malo. Es que todo tiene su contexto y su porqué, ¿no? ¿Dónde nos ayudaría más, por ejemplo, los enfoques tradicionales? ¿Dónde nos ayudaría más? Que el enfoque tradicional normalmente tienes que tener aquí, por ejemplo, desde el inicio, un poquito los requerimientos claros, ¿no? Que ya estén mucho más claros. ¿Dónde me más un entorno tradicional? ¿Qué dicen? En un proyecto o en un contexto donde normalmente no hayan muchos cambios
y hayan buenas prácticas que no saben cómo llevar a cabo esto. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, la construcción. Vamos a tomar un ejemplo en específico. En la construcción de un puente. ¿Ok? ¿Creen que desde el inicio podamos tener las cosas ya mucho más claras que en un proyecto de desarrollo de software? ¿Qué dicen? ¿O hay cosas que en el camino del proyecto van a cambiar sustancialmente en el desarrollo de un... A ver, Melchor, ahí que no, que me pregunta, ¿qué crees? Melchor, ¿qué dicen? ¿O alguien por ahí? ¿Qué son mejor los entornos, los enfoques cada contextos donde las cosas un poco más claras, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos de construcción donde no estamos en un contexto, vamos a llamarlo complejo, sino que estamos en un contexto donde le llamamos en el modelo de Cinefin, ¿no? Hay contextos complejos, pero también hay contextos complicados donde las buenas prácticas, por ejemplo, de gestión de proyectos, vamos a llamarle PMI, suficientes para sacar adelante el desarrollo del producto. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna manera buenas prácticas, expertise, tenemos de alguna clara desde el inicio, donde hay cosas que no van a ir cambiando mucho en el camino. No la construcción de un puente, no la construcción de un edificio. Oye, pero entonces, ¿cómo Ismael aplicó agilidad tengo entendido que, por ejemplo, aquí en Perú hubo un terremoto grande, allá en el año 2000, no me acuerdo exactamente, pero que tuvimos muchas, ¿no? Se cayeron casas y todo eso. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Era entregar valor a los damnificados, ¿no? Vamos a ponerlo así, entregar rápidamente valor a los damnificados. ¿Qué es lo mínimo necesita para poder, vamos, sobrevivir, vamos a ponerlo así? ¿Qué es lo mínimo que necesitarías? A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo mínimo que necesitarían? Por ejemplo, un lugar al menos donde pasar la noche, ¿no? Un lugar donde pasar la noche. ¿Qué más? Un lugar donde, por ejemplo, hacer sus necesidades iniciales. Entonces, a partir de ahí, se trabajaron a través de iteraciones cortitas para poder entregar ese valor rápidamente, ¿no? Y iteración construyendo o ir necesidades. Primero, partiendo de las necesidades que necesitan un techo rápido para poder pasar la noche, para hacer sus necesidades, y no necesariamente le tengo que dar una casa en una iteración de 15 días. Puedo construir algo prefabricado rápidamente y iteración tras iteración voy mejorando la entrega de valor que voy dando, ¿no? Entonces son contextos distintos, donde uno puede aplicar o tradicional o aplicar ágil, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, algo importante que debemos tener claro también es que hay que identificar el contexto donde nos conviene más utilizar un enfoque tradicional o waterfall o un enfoque ágil, ¿no? Entonces, normalmente las organizaciones de enfoques ágiles, ¿no? Y que toman la adopción de un proceso ágil están en un contexto donde están desarrollando productos o servicios que obviamente están completamente o aceleradamente adaptándose a necesidades, a competencias, a cambios rápidos en el mercado. ¿Ok? A ver, vamos, antes que se me vaya ahí el tiempito. Esta era la idea medular. Es una frase que a mí me gusta mucho, ya hablando de comentando, Steve Maraboli. La pregunta es aquí, por ejemplo, entonces, ¿cómo conseguimos este cambio, ¿no? Este pensamiento, este enfoque hacia el desarrollo de productos, que sea un desarrollo
iterativo e incremental. Entonces, partir por aquí, ¿no? Por la forma de pensar. Entonces, hay una frase estimarable que a mí me gusta mucho. Una visibilidad, todo lo exterior va a cambiar junto con ella. ¿Qué es todo exterior? Lo exterior es la forma como desarrollamos productos, cómo desarrollamos servicios, cómo interactuamos con nuestros partners, con subordinados, con nuestros jefes, cómo nos comunicamos, desarrollamos conflictos, cómo resolvemos conflictos. Entonces, todo lo exterior, todo lo que se puede ver, es todo lo exterior. Entonces, Manago le dice, y decidimos, la única forma de cambiar eso, la única forma de tus procesos, ¿no? Los procesos no, de alguna manera no van a cambiarse solos. La única forma de cambiar lo exterior es primero cambiando tu mentalidad, cambiando lo interior. Y viene el tema de tienes que adoptar una mentalidad ágil, ¿no? Si vamos al tema de agilidad, tenemos que adoptar una mentalidad ágil y nos vemos como Agile Mindset, ¿no? Y ese es lo complicado, ese es el camino, el gran reto. Como de como Project Manager llevamos 10, 15, 5 años, ¿no? Siempre con la mente de proyectos y siempre gestionando tareas, ¿no? ¿Cómo hacemos en ese proceso de cambio para poco a poco ir adoptando esta mentalidad de producto? Saber que, de alguna manera, tener claro que el enfoque debe estar centrado en el valor, más allá de cumplir plazos y presupuestos. ¿Ok? Entonces, en este camino del ágil, de repente algunos ya lo conocen, ¿no? Empezamos a hablar de qué es el Agile Mindset, ¿no? Marque, ¿se me escucha bien por aquí? Alberto, ¿me puede confirmar? Sí, se escucha, se escucha. Está bien, Está gracias. bien. Bien. Perfecto, por aquí me salió algo inestabilidad. Ya. Entonces, hemos hablado de qué es agilidad organizacional, qué es agilidad secas, qué es Agile a secas, ¿no? Y ahí viene el tema de Agile Mindset, ¿no? La agilidad finalmente es un mindset, una forma de pensar, una forma de vivir, de interiorizar, ¿no? Pero eso lo podemos decir en palabras cortitas. Pero finalmente, que en este cambio, vamos de desarrollo de productos del pensamiento de productos a pensamiento de proyectos a productos, ¿no? Es un camino donde vamos a explorar, donde vamos a ir adaptándonos, vamos a ir aprendiendo, vamos a fallar, ¿no? Y eso nos va a dar un aprendizaje, nos va a permitir mejorar de alguna manera, ¿no? Y aquí les decía, a partir de ese camino que vamos a ir llevando, explorando, adaptándonos, aprendiendo, mejorando, ¿no? Debemos saber que el desarrollo debe darse de manera activa, a través de iterativa o evolutiva, a través de iteraciones, con el objetivo de construir los mejores productos o servicios posibles acorde a las necesidades reales, y no de construirlos, recibir rápido, sino dando valor incremental. O sea, un desarrollo evolutivo incremental. Que este desarrollo, que va bien bonito, que estás recibiendo feedback, no se quede en el equipo, solamente esperemos hasta el 8º mes, ¿no? Para recién ahí hacer un release, un único pase de producción, sino que debemos ir ya entregando ese valor. ¿Para qué? Para que obviamente entregar valor más rápido a los usuarios y a la vez también recibir feedback de ellos, ya utilizando el producto o servicio, ¿no? Entonces, que a partir del desarrollo evolutivo incremental, buscamos obtener productos o servicios más adecuados de la mejor manera posible. Y esto, de hecho, que va a tener que ser en base a la colaboración, la confianza, las personas motivadas, ¿no? Y todo, obviamente, no solo del equipo, sino de holders, las unidades de negocio, si tenemos proveedores, todos. ¿Ok? Y este es uno de los retos. Entonces, cuando nosotros hablamos que agilidad mindset, vamos a hablar del Agile Mindset. Y el Agile Mindset, para entenderlo, tiene dos partes muy claras. ¿Ok? Una que es lo que estábamos hablando del exteriorizar
recordemos la frase, ¿no? La única forma que cambies lo exterior será cambiando tu interior. O a medida que cambies tu interior, vas a cambiar tu exterior, ¿no? Entonces, lo exterior, haciendo la analogía, lo exterior en agilidad es cuando nosotros hacemos agilidad. Palabras, una herramienta puede ser Scrum, por ejemplo, por ahí están ya escalando utilizando Safe, o alguna otros tipos de escalamiento sin Nexus, LESS, o alguna otra práctica ágil, por ejemplo, o para cualquier producto. Entonces, el hacer tiene que ver con poner en práctica una herramienta, un framework, por ejemplo. ¿Ok? Pero el ser ágil tiene que ver justamente esta mentalidad o esta interior, el interior. Y es aquí donde se debe trabajar bastante, ¿no? Esto aquí lo que nos va a permitir de manera pasar de esa mentalidad de proyectos a esa mentalidad de pasar de entender un enfoque cascada, ¿no? O de alguna manera a entender cómo nos va a agregar valor un enfoque iterativo y un enfoque adaptativo, ¿no? Y es allá por el año 2001, si mal no recuerdo, ¿no? Donde se establece de manera o se formaliza de alguna manera, ¿no? A través de lo que hoy día conocemos como el manifiesto, las bases, ¿no? De la agilidad en sí, ¿no? Se definen 4 valores y 12 principios que todas las personas que inmersos en agilidad o que estamos por empezar agilidad debemos conocer. Y no solo conocerlas, sino empezar a ponerlas en práctica. Hay una palabrita clave que es muy difícil de poder llevarla a cabo, ¿no? Que es interiorizar. Interiorizar valores y principios de la agilidad. ¿A qué le decimos interiorizar? Interiorizar. ¿Qué dice? Algo, voy a poner un ejemplito chiquito. Estamos caminando por la calle, vemos que a alguien se le cae la billetera, no se da cuenta, sigue caminando, y ahí nos vemos dos opciones, ¿no? Una, lo recogemos y se la devolvemos, o la otra es que la recogemos, la quedamos, ¿no? ¿Qué cosa determinó una u otra acción? A ver, ahí sí los quiero escuchar. ¿Qué cosa determinó otra acción? A ver. Tus principios, tus valores. Claro, ¿no? Los principios y valores que te fueron inculcados en algún momento, seguramente desde niño, ¿no? Y a veces, ¿qué nos lleva a pensar eso, ¿no? Que a veces nosotros inconscientemente no es que nos ponemos a pensar, sino accionamos en base a lo que tenemos intrínsecamente, ¿no? Inconscientemente accionamos. Terminamos accionando, ¿no? Algo similar es aquí, ¿no? Conforme nosotros podamos interiorizar valores y principios de la agilidad, ¿no? Conforme podamos interiorizarlos, que es una palabrita, hacerlo parte de uno mismo, ¿no? Que tu inconsciente los tenga ahí, eso nos va a permitir que cuando nosotros pongamos en práctica alguna herramienta ágil, ya sea Scrum o alguna otra, ¿no? Vamos a decirlo así, la cosa corre, el proceso va a ser más sencillo. Entonces, la forma de llevar a cabo o la inmersión en agilidad, obviamente empezando entendiendo los valores y principios, conocer y buscar en el proceso interiorizarlos, ¿no? Y ese es un poquito el gran reto que se tiene. Entonces ahí aparecen los Agile Coach, que acompañan a las organizaciones justamente para hacer esta inmersión. Y el gran reto de ellos es ese. Hacemos de alguna manera, partiendo lo más básico, que las personas involucradas vayan entendiendo los valores, principios, que conozcan y que vayan a hacerlo parte de ellos, ir un poquito redireccionando un poquito la cultura, ¿no? En tema de una cultura ágil, básicamente.
Ok, y bueno, para ir ahí terminando, entonces, ¿cuáles son esos valores y principios del... Bueno, creo que algunos ya los deben conocer, sobre todo los que ya están en sus organizaciones con el tema de agilidad. Pero esto es importante, como estaba diciendo, no solo conocerlos, no solamente tenerlos pegaditos en la pared, sino interiorizarlos, ponerlos en práctica, que es una de las cositas que a veces es difícil. Y no necesitas estar en una organización practicando agilidad para hacerlo parte. Tú puedes hacer agilidad con tus proyectos personales o con tu proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos valores de la agilidad o los valores que se llevan en el, ¿no? Quiero que se vayan con esto, que es importantísimo, los 4 valores de la agilidad. El primer valor nos dice que es mucho más importante siempre, ¿no? Las personas, nosotros como tal, las personas y las interacciones. ¿Qué significa? La forma que comunicamos, cómo trabajamos en equipo, cómo resolvemos conflictos, ¿no? Eso es mucho más importante. Personas y interacciones son mucho más importantes que el cosa, que los procesos que nosotros podamos tener. O sea, tener procesos bien definidos, ¿no? Procesos optimizados, automatizados, herramientas súper potentes. Hoy en día las herramientas tecnológicas son tener SAP, de repente potente y todo eso, pero más allá de eso, de los procesos y herramientas que podamos tener, ¿no? Mucho más importante es poner foco en las personas y la forma como interactúan estas personas, cómo resolvemos conflictos, cómo están motivadas de la sesión, del trabajo en equipo, de alguna manera, cómo se sienten, ¿no? Qué libertad tienen para poder tomar decisiones. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque, claro, ¿quiénes hacen cumplir los procesos? ¿Quiénes utilizan las herramientas? Nosotros, ¿no? Como personas, las personas en sí, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante poner foco en las personas, ¿ok? En la forma como se comunican las personas, cómo interactúan. Es uno de los valores sumamente importantísimos dentro de la agilidad. Entonces, si no tenemos claro eso, va a ser complicado poner en marcha alguna herramienta, ¿ok? Personas, interacciones sobre procesos y herramientas. Es relacionado con entrega de valor, ¿no? Priorizamos la entrega de valor más allá de gestionar tareas, ¿no? Entonces, el valor número 2 nos dice que es mucho más importante siempre contar con un producto que funcione, que pueda aportar valor, ¿no? Que poder aportar valor a través de un producto funcionando, más allá de la documentación que podamos manejar, ¿ok? Más, sea mucho o sea poca, aquí dice documentación extensiva, con eso tampoco no documentar. Documentación es necesaria, pero hay que documentar lo requerido, lo que aporta valor realmente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que lo más importante y la prioridad está en entregar valor a través de un producto funcional. ¿Ok? Mientras más podamos entregar valor y este valor, la entrega de valor sea en el menor tiempo posible, va a ser mucho mejor. Vamos a entregar valor y la percepción de valor de los usuarios va a ser obviamente mayor, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros como usuario? Que me vayas dando funcionalidad para cubrir mis necesidades 2 meses o que me vayas entregando funcionalidades cada mes. De hecho, que cada mes, ¿no? Y eso es lo que va a este valor. Es mucho más importante contar con un producto siempre que funcione, mientras sea tiempo posible va a ser mejor, que podamos entregar valor más allá de la documentación que podamos manejar dentro del proyecto, del desarrollo del producto. Ok, número 3, es mucho más importante siempre estar predispuestos a colaborar con nuestro cliente. Siempre tenemos que estar predispuestos a colaborar con ellos, ya sean los usuarios internos, externos, algún cliente específico, si estamos en una consultora, pero siempre debemos estar predispuestos a poder colaborar con ellos más allá de seguir un contrato, una negociación contractual. Con eso tampoco quiere decir que no se respeten los contratos, de hecho que sí, ¿no? Pero siempre en la medida que podamos, en los parámetros contractuales nos lo permitan, de alguna manera, siempre estar predispuesto
colaborar con los clientes, porque al final lo que buscamos es, a través de un producto o servicio, poder satisfacer justamente a los clientes, a los usuarios finales, al mercado en sí. ¿Sí? Y número 4, valor número 4, y aquí viene el tema de siempre irnos adaptando a los cambios, siempre responder ante el cambio, porque estamos en entornos complejos, donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucha ambigüedad y se van a dar muchos cambios, y siempre es importante, siempre responder ante los cambios, más allá de tener ya un plan establecido, un cronograma establecido. Entonces, a veces nos pasa que cuando estamos en un waterfall, ¿no? Estamos, o de repente estamos trabajando con Scrum y por ahí se nos cambió algo, uy, qué pereza, ¿no? A veces solemos, pero y ahí viene justamente cómo vamos adquiriendo, cómo vamos un poquito adoptando el cambio de chip o el agile mindset, el pensamiento ágil, ¿no? Hay que entender que los cambios son algo naturales en el desarrollo de proyectos y servicios, en el desarrollo de productos y servicios, perdón, cuando utilizamos enfoques ágiles, cuando estamos en un enfoque ágil o cuando vamos en el camino de adoptar una cultura. Entonces, estos son los 4 valores, debemos llevarnos, debemos entenderlos y debemos empezar a irlos interiorizando poquito a poquito. Vamos a ponerlos en práctica y lo que yo digo a veces es ahí un poquito evangelizando con los que trabajamos, ¿no? Y vamos en práctica como equipo. ¿Ok? Acompañado de los 4 valores del manifiesto, esto ya se los dejo para ustedes, tenemos a los 12 principios, ¿no? En el tema del manifiesto ágil se definen 4 valores y 12 principios de la agilidad. Me voy contento que nos vayamos con estos valores de la agilidad. Los 12 principios, de alguna manera, refuerzan los valores del manifiesto, normalmente, ¿no? Que básicamente se centra en la satisfacción del cliente, o sea, la satisfacción del cliente es importantísimo, es lo más importante, el producto o servicios buscamos satisfacer al cliente, que los cambios se pueden dar en cualquier terminado, ¿no? Ya sea en etapas iniciales o finales del producto o servicio, que debemos buscar entregar productos frecuentemente, ¿no? Mientras menor tiempo de ir entregando producto va a ser mejor porque vamos a ir entregando valor más rápido, ¿no? Que el negocio debería colaborar siempre con los desarrolladores del producto o servicio y debemos colaborar en lo mejor que se pueda. Tener colaboradores motivados, que la comunicación, la mejor forma de comunicarnos es cara a cara, por ejemplo, siempre va a ser mucho mejor, más allá de los correos que podamos mandar en sesiones, de que estamos del equipo en base a producto puesta en las manos del cliente. Eso es importantísimo, porque a veces, ¿no? Y nosotros hablamos de estatus del proyecto y ahí viene el tema, ¿no? Estatus del proyecto y presentamos el estatus del proyecto, cómo va el SPI, el CPI, pero cuando nosotros estamos trabajando en un tema de agilidad, no debemos pensar en temas de SPI, CPI, sino en producto. Oye, ¿cuánto producto funcionando tengo en las manos de mis clientes, en el mercado? Si no tengo nada en el mercado, entonces mi avance hasta ese momento es 0, ¿no? Estoy sí en desarrollo, pero todavía no tengo producto funcionando. Eso es lo que nos dice ese principio, ¿no? De ahí promover los procesos ágiles, por ejemplo, promover un ritmo sostenido, debemos tener atención a la excelencia técnica, en otras palabras, que para que tú tengas éxito en llevar a cabo la agilidad y los equipos sean productivos, los equipos o las personas que conforman los equipos tienen que saber lo que están haciendo, ¿no? Atención a la excelencia. La simplicidad es esencial, que los equipos sean autoorganizados, en otras palabras, en la agilidad ya hablamos de que como no hay la figura del project manager, los equipos tienen la libertad de alguna manera de poder tomar decisiones, de poder establecer su forma de trabajo, ¿no? Cómo lo van a hacer, ¿no? Y a eso le llamamos equipos autoorganizados, ¿no? Empoderados, tomando decisiones. Y finalmente, obviamente, tenemos que ir reflexionando sobre la mejora continua, ¿no? Cómo los equipos de manera van mejorando iteración tras iteración, proyecto de repente tras proyecto, si estamos adoptando un tema del desarrollo de productos por proyectos, por ejemplo, ¿no? Ok, y estos son los 12 principios de la agilidad. Entonces, con esto, conclusiones, ¿no? Si eres project manager,
lo que normalmente pasa, y es algo que nos puede pasar, es a nosotros sentir un tema de incertidumbre si es algo nuevo para nosotros, ¿no? De alguna manera a veces es un choque que como project manager ya no tengo tanto vamos a llamarlo así, el poder, ¿no? Del equipo, de la toma de decisiones, pero hay que comprender de alguna manera que esto nos va a llevar a ir mejorando en todos los sentidos, ¿no? Si nosotros vamos a ir escalando, primero, si partimos de equipos, construir mejores productos o servicios, que vamos a entregar un mejor valor y este valor va a ir siendo entregado incrementalmente. Si vamos poco a poco escalando, ¿no? Que la organización de alguna manera va a ir adoptando procesos más ágiles. Pero esa adopción de procesos más ágiles no se va a dar si las personas que conducen esos procesos no tienen una mentalidad ágil. ¿Okay? Entonces, no es que los procesos en sí se vuelvan ágiles porque sí, sino que si las personas no van adoptando mentalidad ágil va a ser muy complicado. Ok, no sé, hasta aquí, bueno, hasta aquí era todo lo que les quería compartir, ¿no? Algo conciso, espero que me he explayado mucho. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, encantado de poder responder alguna, o algún comentario, algo que ustedes quieran aportar también, bienvenido sea. Gracias por toda la atención. Bueno, si no hubiera alguna pregunta, te agradecemos, Miguel, tu magnífica exposición, y siempre cuando se termina la presentación yo hago un comentario breve, ¿no? Porque ya la hora nos ganó, pero solamente quería hacer un comentario que siempre lo hago cuando se trata de temas ágiles, ¿no? Hay dos señores que se reunieron en el 2001 en Estados Unidos, no se reunieron porque quisieron reunirse y tomarse un café, ¿no? Se reunieron porque tuvieron un problema muy grande. El Perú de los años 80 lo tenía también, así como en todas partes del mundo era esto. Acá en esos años se formó una empresa muy grande que hasta ahora funciona como una empresa contratista, una de las más grandes del país. E hicieron una parte de software, hicieron un contrato por medio año, un software contable en esa época. Ya llevan casi 2 años y no se terminaba el contrato. ¿Y por qué era? Casualmente porque el cliente decía que eso no era lo que quería y ese tipo de cosas que después en todo el mundo se hizo eso. Pues estos señores se reunieron porque no querían perder dinero. Y en base a eso hicieron el manifiesto ágil y los valores que les acaba de explicar Miguel. Y con eso, poco a poco, el mundo fue solucionando su problema. Pero ahí no queda todo, ¿no? Porque había otro problema del contrato, ¿no? El contrato en un enfoque ágil no es tan fácil. También se ha ido de tumbo en tumbo. Y es un tema que ahora que se me acaba de ocurrir lo vamos a tocar acá, vamos a ver un especialista en tema de contrato. Y ahora el contrato ya no se hace como un contrato normal, sino el contrato ágil se paga por sprint, ¿no? Que es la manera que ahora casi todo maneja. Imagínense un contrato que no se pague por sprint y usted haga varios sprint, o le digan que hay un cambio y necesita más sprint para hacer eso, usted no va a estar cobrando igual, ¿no? Es un tema muy grave, muy importante. Otra cosa, a veces en la parte de infraestructura que me ha tocado vivir, hemos aplicado bastante el pensamiento ágil, pero cuando ya la necesidad es de urgencia, cuando tú tienes que hacer ese enfoque de pensamiento para poder acabar en el más breve plazo el proyecto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros, cuando salimos de la universidad, nos enseñaron a pensar bajo el término cascada. Actividad inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina, inicia, termina, y llegamos a la escalera al final. Y cuando llegamos al final, no es el producto no es el producto que se quiere, ¿no? Entonces, al momento de hacer el planeamiento, según mi opinión y criterio, es que uno debe pensar en forma ágil. Ya no pensar waterfall, sino pensar híbridamente, lo más sano. Como, por ejemplo, rápidamente yo estuve trabajando en una empresa brasilera, yo iba a Brasil todos los 15 de cada mes, iba ya y me estaban capacitando para la parte de energías renovables, específicamente la parte de las celdas solares, ¿no? Y en uno de esos
días que estuve por allá me dieron para revisar un proyecto que era una central de 400 megavatios ahí en Brasil. Y yo el diseño todavía no lo conocía, para ser sincero, en ese momento, que era creo mi primer mes o segundo mes. Y revisando la parte de implementación, yo le dije, ¿y por qué esperan entregar los 400 megavatios para que ustedes vayan obteniendo dinero? ¿Por qué no aplican un enfoque ágil? ¿Cómo es eso? Ustedes desarrollen 50 megavatios y entreguen al sistema y ustedes ya van cobrando. Después de medio año hacen el otro módulo o el tiempo que dé y ustedes van haciendo ya el 50%, ya van entregando valor, lo que se llama valor, ¿no? Uno de los enfoques de valor. Y usted ya va vendiendo y va cobrando a 3/4 parte, y cuando termina todo, su rollo usted se incrementó. La pregunta fue, ¿y nosotros por qué no pensamos así? Porque no se han puesto a pensar solamente. Pero son cosas así, usted puede entregar por módulos, puede entregar por partes, puede variar el cronograma de desarrollo de su proyecto, se puede hacer. Lo he hecho varias veces y realmente pues esas son cosas que a veces en la academia todavía no nos enseñan a hacer eso, ¿no? En la parte de infraestructura. Bueno, hay mucho que hablar al respecto. De centrales eléctricas he trabajado, hemos aplicado agilidad, sobre todo el enfoque, haciendo el enfoque ágil. Hay contratos que te dicen que tú un plano lo haces en 15 días, el cliente lo aprueba en 15 días, y si hay alguna observación, tú tienes una semana para entregar. Son un mes y una semana por un plano. Hubo una necesidad de hacer el proyecto, ya se terminaba, se había pasado el plano, hacer el tiempo de hacer ingeniería, quedaba la construcción, pero no había plano. Entonces la gente decía, es imposible. Robert, ¿qué hacemos? Estoy hablando del año 90, creo. Bueno, pues fácil, le digo, ya alguna vez ya lo hemos hecho. Acá la agilidad y el enfoque se aplica en el Perú hace más de 50 años atrás. No es de ahora. O sea, ¿qué hicimos? Bueno, ¿sabes qué? Ya no van a tener 15 días, pues vamos a diseñar el plan en un día y al siguiente día lo construimos. Es imposible, sí se puede. ¿Cómo que se puede? El señor que revisa los planos de usted se sienta al lado mío todos los días, no se va a su casa y revisa el plano en 15 días. Revisa 15 planos en un día, ya no 15 días un plano. Yo estoy a mi lado, desde que hacemos el sketch, ya él lo prueba, el dibujante va y nosotros vamos revisando a la par en el día. Hacíamos el daily stand, siempre con él antes del inicio, hablamos los 15, 20 minutos, no es estrictamente como ya se hacía después la parte que ahora se conoce como el Scrum, la parte de los artefactos. Y al final lo hacíamos y lo hicimos. ¿Acaso hemos tenido que esperar esta época para hacer eso? No. Eso ya hemos hecho hace mucho tiempo. Y solamente lo único que tenemos es esto, el cerebro. Ese es el que hay que usarlo para este tipo de cosas. Bueno, señores, Miguelito, a ver si nos dejan de presentar el gracias y nos tomas una foto, de rigor, por favor, que es la que, ayúdame con eso, que yo a veces he tomado fotos y no ha salido. A ver, por favor, encienda su cámara, por favor, para poder publicarlo nosotros en nuestra, ahí lo veo Juan Pablo, Juan Cortés, vamos Luis, los Luises que están ahí, Jim, Michael, Arias, Vanessa, los esperamos. Ya, y me comprometo a tocar un tema, hablar con un especialista en la parte de contratos ágiles para conocer un poco de esto, porque siempre es bueno saber toda la parte del proyecto, ¿no? No solamente la parte del planeamiento, la ejecución, ¿no? También hay que ver, o del control, del pase del planeamiento, sino también hay que ver la parte contractual, porque muchos vamos a trabajar o trabajamos en esto, ¿no? En la parte contractual, sino cómo negociamos un contrato, cómo negociamos un financiamiento, cómo vemos que al financiar hay ciertos tipos de cosas de cómo se entregan el dinero. Todas esas cosas debemos saberlo porque somos gerentes de proyectos y tenemos que saber eso. Porque cuando usted llegue de gerente de proyecto a gerente general de una empresa, tiene que empezar y ver todo lo que usted no ha visto nunca. Desde los permisos, desde los contratos, las licitaciones, los expedientes, ¿no? Negociar cada contrato, negociar el project final de su proyecto. Hay muchas cosas que he tenido la oportunidad Dios me ha dado la oportunidad de ver, y eso es pues lo que nosotros esperamos
que cada uno de nosotros aportemos con estos webinars ese tipo de cosas, ¿no? Yo solamente en 2 años, una sola vez he dado un webinar acá, nunca me ha gustado eso, siempre he tratado de invitar a gente, pero ahora hice la primera y en algún momento va a ser una antes de fin de año, pero de eso se trata, ¿no? También de dar la oportunidad. Ya mucha gente ahora me está gustando porque ya está pidiendo dar webinar. Los invito a todos ustedes también para eso. Cada uno tiene algo que aportar, cada uno tiene algo que enseñar, cada uno algo tiene que aprender, y de eso se trata, señores. Acá venimos todos a compartir lo poco, lo mediano o lo que se tenga de conocimiento. Hay que compartir conocimiento para hacerlo más grande. Nada más, señora B. Miguel, si nos ponemos una sonrisa. Ahí ya activaron su cámara. Sonrían, chicos. Yo siempre digo, hay que sonreír como si les hubiese gustado el webinar, ¿no? Algo así. Vamos, a ver. A ver, 1, 2, 3. A ver, vamos a ver qué tal salió. Vamos a pasar ya rapidito por acá. Ahí está. Salió bueno, salió buenísimo. Bueno, Okay. Antes de terminar, por favor, escríbame por los que quieran hacer webinar. Ya tenemos copado, por si acaso, hasta el 16 de agosto, ¿no? Y acá nos queda el segundo semestre. Por favor, los espero que me escriban. Y simplemente decirles muy buenas noches, que Dios los bendiga, pasen bien con su familia, aprovechen el tiempo que están en casa con ellos, porque eso es lo más importante. Los que hemos salido a trabajar afuera del país o de trabajar en proyectos, sabemos que es eso. Sabemos que estar con la familia es lo más importante, que a ellos nos debemos y a ellos debemos dedicarnos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Igualmente, un abrazo a todos. Muchas gracias por estar conectados. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, cuídense. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Nos vemos.